Bien, voy a hacer conclusiones importantes sobre lo que estábamos haciendo hace un momentito. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar. Y lo que nos estaba diciendo Sol acertadamente es que tenías, por ejemplo, el 11 al cuadrado y sabías que eso era igual Sí. a 121. Después tenías 1011 al cuadrado y eso te daba, ¿cuánto decía Sol? 1, Te digo. 2, 1, ¿no? Ajá, 1, 2, 3, 2, 1. Sí. Sí, Y pues ya no es necesario calcularlo, ya sabemos el era patrón. necesario hacer las demás operaciones. Si tenías ahora esta cantidad al cuadrado, ya sabías perfectamente que el resultado era 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Si tenías 1, 1, 1, 1, 1 al cuadrado, o sea, 11.111 al cuadrado, el patrón decía, ah, perfecto, entonces esto es 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ese es el patrón. O sea, ya no tenías necesidad de hacer más cuentas. O sea, es cuestión, matemáticas es cuestión de observación, de análisis, de reflexión. Por ejemplo, pues ya el patrón ya sabemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque se respetan los números que están, más otro, y se vuelve a regresar. O sea, son números simétricos. ¿Sí? Lo mismo sucede, eso pasó aquí. Nosotros teníamos una idea sobre 8 al cuadrado menos 3 al cuadrado y eso nos daba algo. ¿Cuál era el resultado? 55. 55. Ahora, si nosotros hacemos un análisis a través de productos notables y sabemos que esa es una diferencia de cuadrados y una diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma por la diferencia de los números, entonces sería 8 más 3, que multiplica a 8 menos 3. Y si tú analizas, el primero ya te está dando un elemento muy importante, que es el 11, que te va a generar el patrón, multiplicado en este caso por 5. Entonces, si el patrón es el 11 y el 5, le estás indicando que al 5 lo repitas 2 veces. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya en el siguiente, podrías ver entonces qué está pasando. Sabíamos que si tenemos 78 al cuadrado menos 23 al cuadrado, el patrón iba a ser 5, 5, 5, 5. Vamos a hacerlo. Si tenemos 78 al cuadrado menos 23 al cuadrado, ya sabemos que el patrón es 5, 5, 5, 5. ¿Sí? Porque la diferencia así lo va a hacer. Y si tenemos ahora otro 7, 7, 8 al cuadrado menos 2, 2, 3 al cuadrado, el patrón va a ser 555.555. así. O sea, se repite 2 veces el 5. Entonces lo que queríamos ustedes que ustedes hicieran un modelo parecido a eso. Podría ser, por ejemplo, 67 al cuadrado menos 34 al cuadrado, por ejemplo. Si hacemos el análisis, 67 menos 34, como productos notables, es 11. Y 67 menos 34
es 3. Perdón, ¿cuánto es? 33, ¿no? Sí, Y entonces, ¿cuánto sería el resultado? A ver, estoy 3,000 equivocado. 3,333. 67 más 34, ¿cuánto es? Más 34, 101, si no me equivoco. Sí, Y, es 101. Es un número simétrico. ajá. Y entonces, el resultado sería 101 por 33, ¿cuánto es? 3,333. 1300, 3,033. 3300. Y ese es el patrón. O sea, si yo hago otro con relación a esto, y ahora escribo 667 al cuadrado menos 334 al cuadrado, ¿el resultado cuál sería? ¿Cuántos 3 sale como resultado? Mm, 6, 6. 3333. No, 333,333. Van aumentando de 2 cifras. Así es. Cuando aumentamos una cifra en cada uno de los factores, aumenta 2 cifras el producto. Entonces ya descubrimos el patrón. Lo que yo quería hacer hincapié en esto es que otro tipo de calculadora no te serviría para observar este tipo de patrones. Lo que estamos observando son patrones en las expresiones aritméticas que estamos colocando en la máquina. Bien, con estas ideas que ya tenemos, la pregunta sería, ¿cuál es el papel o cuál fue el papel que jugó la calculadora cuando resolvieron los problemas? ¿Quién podría contestar? Perdón, es que tenía el micrófono en mute. Para empezar, no tuvimos que hacer las operaciones manualmente. Eso lo que nos permitió fue razonar o encontrar los patrones que había dentro de esta situación. Si hubiéramos tenido que estar haciendo las operaciones, hubiéramos tardado más tiempo y hubiéramos realmente desperdiciado ese valioso tiempo pues en hacerlas y no hubiéramos ejercitado otras partes de nuestro cerebro que son para razonamiento, identificación de patrones y elaboración de conjeturas en ese sentido. Y, por ejemplo, si ponemos a los alumnos en clase a hacer todas estas operaciones, se nos va a ir la clase en una actividad que no es de nuestro nivel, aunque sí es útil porque los pone a hacer en práctica. A nosotros nos interesa más un desarrollo intelectual más que mecánico. Nos interesa que establezcan conjeturas y que razonen las situaciones que se les proponen. Exacto, muy bien, Sol. El hecho de que nosotros presentemos una secuencia de 2, 3 casos similares y analicen y observen qué está pasando con la primera cantidad con relación a la segunda, en qué difieren, etcétera, y qué está sucediendo con los resultados, está pasando lo que está diciendo Sol acertadamente. Quiere decir que este patrón 55, que es en un principio de 8 al cuadrado menos 3 al cuadrado, se repite, se duplica. Si antes era 55 el resultado de 8 al cuadrado menos 3 al cuadrado, ahora se duplica el patrón y se vuelve a duplicar aquí el patrón, etcétera. Eso quiere decir que en eso nos ayuda este tipo de calculadoras a plantear este tipo de problemas. Ahí viene ya la otra pregunta. La otra pregunta dice, ¿en qué tipo de problemas es recomendable sugerir el uso de la calculadora? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Puedo volver a participar? Claro. Sí, bueno, por ejemplo, es para problemas que requieren la valoración de mucha información. Recuerdo un problema que trabajé con mis alumnos de segundo año al principio del ciclo escolar, que era sobre la reproducción de bacterias, que tienen un modelo de reproducción exponencial. Entonces, si yo quería saber cuántos
cuántas bacterias había después de 100,000 generaciones, entonces ellos no podían hacer todos los cálculos. Lo que sí podían hacer era empezar desde la primera generación con una sola bacteria e ir elevando al cuadrado, siempre, siempre. Perdón, sí, sí, siempre al cuadrado, porque, perdón, sí, al cuadrado porque se van multiplicando por 2, se van duplicando, perdón. Son potencias de base 2 y el exponente va aumentando. El exponente lo que nos va a indicar es la generación. Y, por ejemplo, cuando el problema pedía que calcularan a la generación 1000 cuántas bacterias había, si lo habían hecho con la calculadora y viendo cómo iban cambiando las cantidades, podían deducir fácilmente o encontrar el patrón que les permitía encontrar esa cantidad. Entonces, para problemas que requieren la valoración de mucha información, perdón, de muchos datos o de datos que cambian y que esperamos algún resultado después de muchos cálculos, la calculadora nos sirve para agilizar esto. Por ejemplo, yo cuando estaba haciendo la planeación para esto, pensaba que lo hicieran a mano. Sin embargo, al yo resolver la actividad, me tardaba mucho con poquitas generaciones y cuando les presenté las calculadoras, lo hicieron muy rápido, en menos de 10 minutos me resolvieron el problema. Y hicieron una cantidad significativa de operaciones, alrededor de 30 operaciones hizo cada alumno. Exacto, muy bien, Sol. Entonces, estamos dando ya prácticamente alguna respuesta a las dos preguntas que ustedes tienen que presentar en la tarea número 15. O sea, de reflexionar qué tipo de problemas podemos plantear a nuestros estudiantes cuando usamos este tipo de calculadora, una calculadora graficadora, no es una calculadora de bolsillo. Hay una gran diferencia. Y entonces, la memoria que tienen este tipo de calculadoras es enorme. Puede hacer muchos cálculos y te lo soporta la calculadora. Tiene demasiados dígitos. Sin embargo, la calculadora de bolsillo tiene una determinada cantidad de dígitos para que tú teclees y no se sale de la pantalla. Esa es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de calculadoras y que puede resolver este tipo de problemas. Entonces, tu problemática sería buscar problemas de este tipo, como lo que está sucediendo en la actualidad. Si una persona se sale ahorita a contagiarse, en menos de una semana, ¿cuántos miembros, digamos, o cuántos ciudadanos o mexicanos puede contagiar con relación a eso, a esa enfermedad? Bien. Entonces, con esto estamos prácticamente finalizando esta sesión con relación a la tarea número 15.